Hablemos de la retención del ISR e IVA que una persona moral podría estar efectuándole a personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. Para ello quiero hacer dos acotaciones importantes. La primera es de conocimiento general que la ley establece la obligación de retener a personas morales, pero algunos tratamos de exceptuar o justificar la pregunta, oye, ¿es persona moral obligada sí o no? Recordemos que donde la ley no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir. Y para ello el artículo 7, ley del ISR, va a describir que personas morales es un conjunto o un listado de ciertas corporaciones o agrupaciones. Te invito a revisarlo. Pero permíteme también hacer una pequeña clasificación un poco convencional para que quede claro. Tendremos a las personas morales lucrativas, a las personas morales no lucrativas, al gobierno en lo general. Pero alguien podría preguntar, oye Mario, ¿y qué sucede si tenemos operaciones con una persona moral residente en el extranjero y que no tenga establecimiento permanente en el país? Bueno, primeramente no cuenta con una clave del RFC y dos, no tiene la de firma para, suponiendo llegue a efectuar esta retención, enter el impuesto. Por lo tanto, es un caso de excepción, un caso sui generis, por los cuales pues no habría retención. Pero por los demás, ahí sí tendríamos que revisar el supuesto de la retención del ISR, depende. Retención de IVA, depende. Y el segundo punto de acotación es el siguiente. Muchas veces nuestra mente tiene la idea perfectamente estructurada, pero a veces cuando lo plasmamos ya sea en texto o lo externamos a través de la voz, cambia el sentido. Y algunas personas de repente preguntan, oye Mario, ¿una persona física debe retener ISR? ¿Una persona física debe retener IVA? Y atendiendo a lo siguiente, a pregunta concreta, respuesta concreta, yo respondo no, pero sé perfectamente que la persona que consulta se va a confundir y lo que quiso decir es lo siguiente. Oye, Mario, una persona física es sujeta de retención de ISR, depende. Una persona física es sujeta de retención de IVA, depende. Porque como la persona física se obliga, y que no es obligación realmente, a incorporar en su comprobante fiscal las retenciones, se asume que retiene, pero no es así. Solamente es cuestión de señalar correctamente el planteamiento para que la respuesta también sea correcta. Finalizo estas dos acotaciones introductorias. Entonces vamos a dividir este video, esta explicación, en dos partes. La primera, la relativa al impuesto sobre la renta. No perdamos de vista. El artículo 113J de la ley del ISR establece que las personas morales deben efectuar la retención del ISR considerando la tasa del 1.25% sobre las operaciones pagadas a personas físicas que tributen en el régimen simplificado de confianza. Y en ese punto voy a señalar todas las actividades que pueda llevar a cabo dicha persona física de reciclo. Pero permíteme que hagamos un pequeño recordatorio de esos aspectos previstos en el artículo 113E, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Porque recordemos que además de ser un régimen opcional, se establecen tres actividades que, si me permites, yo señalo que son cuatro para fines didácticos y poderlo explicar. Tenemos una actividad empresarial, una actividad profesional, la del otorgamiento del uso goce temporal de bienes y la cuarta, que le agrego, que es la del sector primario, agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Ya sabemos la condición general, que los ingresos no excedan en el año de 3.500.000 pesos cobrados sin IVA. Ya sabemos que estos ingresos pueden convivir solamente con salarios y los conceptos asimilados del artículo 94, fracción primera, ley del ISR y los intereses del título cuarto, capítulo sexto, también de dicha ley del impuesto sobre la renta. Pero vamos a hacer un pequeño recordatorio respecto a aquellas actividades empresariales, profesionales, etc. Uno, la actividad empresarial. Muchos pensamos que solamente representa comprar y vender, pero si revisamos lo que dispone el artículo 100
y su correlativo, artículo 16 Código Fiscal de la Federación, vamos a encontrar que la actividad empresarial es la relativa a la comercial, industrial, agrícola, ganadera, silvícola o de pesca. Me quiero enfocar en la comercial, porque si reviso el artículo 75 del Código de Comercio, voy a encontrar que tanto se tiene la compra-venta, pero hay servicios de naturaleza comercial o empresarial, por ejemplo, mecánico, fontanero, etcétera. Entonces, para efectos del ISR, si una persona física del reciclo le vende papelería a una persona moral, ya vimos que son prácticamente todas, estas todas personas morales deben efectuar retención de 1.25% ISR. Dos, si un mecánico le presta servicios a una persona moral, dicha persona moral debe efectuar retención del 1.25%. Dos, actividades profesionales. Aquí quiero hacer también otra acotación porque todavía se sigue escuchando, se sigue leyendo la expresión que la actividad profesional está condicionada o está relacionada con un título profesional. Y en lo particular me he cansado de leer la ley del ISR y no encuentro ese argumento. Pero sí, en el artículo 100, párrafo tercero, fracción segunda, se señala que para efectos fiscales, la ley tiene su concepto, la ley tiene su aplicación para efectos fiscales, que si hay problemas en la Constitución y ley particular, que se encarguen dichas legislaciones. Aquí, para efectos fiscales, no encontramos que la actividad profesional se condicione a un título profesional. Y para ello pongo este ejemplo. Imagínate que tienes de cliente a un estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en Derecho y una persona moral le pide que le haga cálculo de finiquitos e indemnizaciones. Estamos de acuerdo que no ha terminado la carrera ni mucho menos tiene título, pero con base al artículo 14, último párrafo, ley de IVA, vamos a describir entonces que es un servicio personal independiente y se considera para efectos de la ley del ISR como un servicio profesional. Entonces, retención de ISR 1.25%, psicólogo, médico, contador, etcétera, también. Después vamos a encontrar el otorgamiento del uso goce temporal de bienes, coma. ¿Por qué? Porque señala bienes y recuerda, donde la norma no distingue, el intérprete no tiene por qué distinguir. Se entiende que son bienes muebles e inmuebles, pero el arrendamiento de bienes muebles lo vamos a encontrar como un acto de comercio, una actividad empresarial y entonces va a quedar dentro de dichas actividades empresariales. Nos quedamos con el arrendamiento civil, sí, de oficina, casa, habitación, local comercial, etcétera. Entonces, si yo física reciclo, le doy en arrendamiento, le doy, pensemos, en usufructo a una persona moral, esta moral me retiene el ISR a la tasa del 1.25%. Y el cuarto grupo son las personas físicas que lleven a cabo actividades primarias, como es la agricultura, ganadería, silvicultura y la pesca. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos que estos contribuyentes, solamente por tributar en el régimen de confianza de personas físicas, pues tienen un tratamiento especial en cuanto a la exención de hasta 900,000 pesos. Y recordemos que esta exención depende de un concepto importante que es la exclusividad de ingresos, y estos representarán el 100% de los ingresos. Solamente no pierdas de vista que hay dos tipos de ingresos que se pueden percibir y no afectan o no rompen esa igualdad del 100%. Primero de ellos, por la enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos. Y segundo, por la percepción de ingresos por pensiones y jubilaciones. De modo que, si esta persona física del reciclo sector primario obtiene ingresos por salarios, no es 100%, no hay exención. Si esta persona física del reciclo obtiene ingresos por intereses del sistema financiero, entonces no es 100%, no hay exención. Y lo que establece el artículo 113J de la ley del ISR, conjuntamente con la resolución miscelánea fiscal, es lo siguiente, que en tanto los ingresos de la persona física se encuentren exentos, la persona moral no debe efectuar retención de ISR. Solamente se establece una condición para la no retención, es que la persona física en su comprobante fiscal, en el campo descripción,
establezca una leyenda que, parafraseando, señala que los ingresos amparados en este comprobante fiscal se encuentran exentos de ISR. Te invito a revisar las reglas 3.13 en las últimas de la miscelánea, esta leyenda para que la puedas transcribir tal cual. De modo que la persona moral, cuando reciba el comprobante y vea esa leyenda en el comprobante, no retiene. En el momento que reciba el comprobante y la leyenda no esté en la descripción, entonces debe retener el ISR del 1.25%. Recordemos entonces que las personas morales, claro está, al efectuar la retención, pues tienen que enterar. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el entero de retenciones no significa que, por ejemplo, la de arrendamiento la voy a enterar en retenciones de arrendamiento, no, sino que las morales enteran en el campo la declaración retención ISR servicios profesionales. Recordemos que este impuesto retenido, las personas físicas que fueron objeto de dicha retención o fueron sujetas a dicha retención, pues podrán restar del impuesto sobre la renta de la declaración mensual definitiva dicha retención. Y en caso que la retención sea mayor al impuesto del periodo mensual, pues se genera un saldo a favor y este se puede pedir en devolución, nada de compensación. Recordando que en lo general ninguna persona física del reciclo, pues está obligada a presentar declaración anual para este año 2025, por lo tanto no habría un saldo a favor de ISR. Recordando solamente de manera mensual y hasta en cantidad de 75 pesos. 75 pesos es lo máximo de retención, de saldo a favor de ISR por exceso de retenciones y sobre todo considerando que le voy a expedir comprobantes o mejor, voy a percibir ingresos de personas morales, solamente personas morales, en cantidad igual a 50,000 pesos. Si no cumplo estas dos condiciones, me olvido de un saldo a favor. Muy bien, ahora vamos a revisar qué ocurre en materia del impuesto al valor agregado, porque aquí la explicación va a ser un poquito más larga y si estás tomando nota, te voy a pedir que hagas pues ahí ciertos grupos de notas, valga la expresión, para poderlo comprender. Primeramente, quiero hacer otra acotación porque para estos efectos, en materia de IVA, no existen regímenes fiscales. Existen personas físicas y personas morales que llevan a cabo actos o actividades a través de 4 supuestos previstos en 4 fracciones. Pero aquí lo importante y lo relevante es que vamos a encontrar personas morales y te las quiero clasificar en 2 grupos. Primero, personas morales privadas o particulares, artículo primero A, fracción segunda, ley de IVA, y luego personas morales gobierno, artículo 3, párrafo tercero, ley de IVA. Porque lo que le puede aplicar a personas morales particulares o privadas posiblemente no le aplica al gobierno o viceversa. Recordando, insisto, que para efectos del IVA no existen regímenes, pero el objeto de nuestro video es encuadrar a la persona física del reciclo que lleva a cabo actividades con personas morales. Así las cosas, las actividades que se señalan con el artículo 1, insisto, son personas físicas, son personas morales que en territorio nacional enajenen bienes, presten servicios, otorguen el uso o goce temporal de bienes e importen bienes. Quiero que hagamos aquí una pequeña distinción porque el artículo 1, fracción segunda, establece prestación de servicios independientes. Ahora, vámonos por favor al artículo 1A, ley de IVA, porque establece que se efectuará la retención del impuesto al valor agregado en los supuestos siguientes. Y acá hago una pregunta casi de rutina cuando tengo la oportunidad de explicar el tema de retenciones y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el porcentaje de retención de IVA que de acuerdo con la ley del IVA se debe llevar a cabo por personas morales? Y hay quienes responden, 2/3 partes, 10.66%, 4%, respuestas incorrectas. ¿Pero por qué? Porque si revisamos ley de IVA, en ninguna parte, en ninguna porción se señalan dichas cantidades. Por lo tanto, el impuesto que se retiene es del 100%. Pero muchos lo que dicen, no, Mario, pero es que vamos al reglamento. Sí, pero ¿cómo llegamos al reglamento? En los últimos párrafos del artículo 1A, ley de IVA, se establece que el Poder Ejecutivo
establecerá una retención menor. Y esto lo encontramos en el reglamento ley de IVA. Y así, en su artículo tercero, podremos identificar que, por ejemplo, la prestación de servicios personales independientes, la retención será 2/3 partes. El otorgamiento del uso goce temporal de bienes, retención de 2/3 partes. Tenemos el supuesto de comisionistas, retención de 2/3 partes. Y el autotransporte terrestre de carga, también 4% de impuesto al valor agregado, retenciones menores. Regresemos. Recuerda, estamos en el primer grupo. Empresas particulares o privadas. Artículo primero A, fracción segunda, establece que si las personas morales van a efectuar la retención del IVA si reciben servicios personales independientes prestados por personas físicas. Efectuarán retención de IVA si las personas físicas, en nuestro contexto reciclo, otorgan el uso o goce temporal de bienes a dichas personas morales. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque no es lo mismo la prestación de servicios independientes que la prestación de servicios personales independientes. Para poder hacer esta distinción, te invito a revisar el artículo 14 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Y aquí voy a hacer algunos ejemplos conjuntando ISR e IVA de empresas, de personas morales particulares o privadas. Primer supuesto. Pensemos, tenemos el caso de una persona física de reciclo que le vende papelería a una persona moral. Título segundo, pensemos, una SADCB, para tener contexto. Bien, en este caso, la persona moral va a retener ISR 1.25%, pero no retendrá IVA, porque, si bien es cierto, está enajenando bienes, no lo encontramos en el supuesto del artículo primero A, fracción segunda de dicha ley. Ahora, ¿qué sucede? Pensemos si un plomero le presta servicios a una persona moral. Para efectos del ISR, también existe retención de ISR 1.25%. Para efectos del IVA, aquí no vamos a encontrar retención del impuesto al valor agregado, porque son servicios independientes, son servicios empresariales. Pero ¿qué pasa si el estudiante del séptimo semestre que vimos le presta el servicio a la persona moral? En ISR, retención 1.25%, pero para efectos del IVA sí hay retención. 2/3 partes, conjuntando el artículo 3 del reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Continuamos. Ahora, otorgamiento del uso goce temporal de bienes, que estos bien pueden ser muebles o bien pueden ser inmuebles. Aquí vamos a encontrar el arrendamiento, vamos a encontrar el usufructo, entre otras figuras. Recapitulemos. ¿Qué sucede, por ejemplo, si una persona física del reciclo le renta maquinaria a una persona moral? ¿Retención de ISR? Sí, sí procede. ¿Retención de IVA? Sí, sí procede. 2/3 partes. ¿Qué sucede si una persona física del reciclo da en arrendamiento una oficina, un local comercial? Retención de ISR, sí, sí procede. Retención de IVA, también. Aquí no hay ningún problema. Conjuntamos ambas retenciones. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, con comisionistas? Porque también el artículo 1A establece que los comisionistas son sujetos de retención cuando dan los servicios a personas morales. Bien, en ISR, retención 1.25% y para efectos del IVA, retención de 2/3 partes, sin mayor problema. ¿Qué sucede si una persona física del reciclo presta el servicio de autotransporte terrestre de carga a personas morales? En ISR, retención 1.25% y para efectos del IVA, retención del 4%. Observa que aquí las operaciones son comunes, pero depende mucho y si logras identificar donde no hay retención de IVA es en aquellas enajenaciones de bienes y en la prestación de servicios de naturaleza comercial. Ahora, vamos a platicar de las operaciones que una persona física del reciclo pueda tener con el gobierno. Para ello consultaremos el artículo 3, párrafo tercero de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Quiero que nos situemos en la primera oración y la última. La primera es muy clara. La federación y sus organismos descentralizados efectuarán la retención de IVA en términos de la ley del impuesto al valor agregado, artículo primero A. ¿A qué se refieren los términos? Primero, retención del 100%. Primero o segundo, la época de retención que es cuando se haga el pago. Y aquí no tiene nada que ver que si dos terceras partes, 4% en lo absoluto, porque ya vimos que la retención es del 100%. Y la última oración, artículo 3, párrafo tercero, describe que las entidades federativas y los municipios no efectuarán retención de IVA. Recuerda, el ISR ya lo abordamos. Me voy a enfocar puntualmente en las operaciones de retención de IVA que llevamos a cabo con personas morales del gobierno, en ese caso federal, y los organismos descentralizados. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué sucede si una persona física del reciclo, otra vez, le vende papelería, pensemos al municipio? Sí retención de ISR, no retención de IVA. ¿Qué sucede si una persona física de reciclo refaccionaria le vende refacciones a la entidad federativa? Sí retención de ISR, no retención de IVA. ¿Qué sucede si, por ejemplo, una persona física del reciclo le vende material de construcción al gobierno federal? Sí retención de ISR, sí retención de IVA, 100%, porque la disposición señala enajenación, no, adquisición de bienes. Entonces, en IVA, para el gobierno federal, se retiene el 100% por adquisición de bienes, 100% de IVA. Segundo supuesto, se refiere a la prestación de servicios independientes. Y por favor, hago un paréntesis. Revisa artículo 3, párrafo tercero, ley de IVA. Estoy describiendo los escenarios. Habla entonces de la prestación de servicios independientes. Otra vez, el mecánico le trabaja al gobierno federal. Retención de ISR sí 1.25. Retención de IVA sí 1.25. Pensemos, un abogado le trabaja al gobierno federal. Retención de ISR 1.25. Retención de IVA 100%. Aquí tenemos esa distinción entre servicios independientes y servicios personales independientes. Vamos a pensar ahora, una persona física del reciclo le renta maquinaria a la federación. Retención de ISR sí 1.25, retención de IVA 100%. Otro, persona física del reciclo da en arrendamiento un inmueble para oficinas administrativas a la federación. Retención de ISR sí 1.25. Retención de IVA sí 100%. Oye, Mario, ¿y qué pasa si la persona física del reciclo le presta servicios de autotransporte terrestre de bienes al gobierno federal? Retención de ISR sí, retención de IVA no. ¿Por qué? Porque el artículo tercero, párrafo tercero, dispone cuando estos servicios de autotransporte terrestre de bienes sean prestados por personas morales. Y eso te puede confundir porque en las empresas particulares, artículo primero A, fracción segunda, inciso C, si no mal recuerdo, ahí sí distingue físicas y morales, prestados a personas morales. Pero el artículo tercero, párrafo tercero, solamente señala a personas morales. Y así, observa entonces cómo, dependiendo de los supuestos, pues revisaremos si procede o no procede la retención. Aquí la pregunta indispensable es la siguiente. ¿A quién le tuvo que interesar este video? Vas a coincidir conmigo. Y no es a la física, sino a la persona moral. Porque la persona moral es, primero, el concepto de responsable solidario. Dos, de no efectuar la retención entero, la operación se puede convertir en una partida no deducible y los efectos, por supuesto, en ese IVA acreditable. Por lo tanto, sí invito a la reflexión y sobre todo porque caemos en el punto que la física es la que absorbe esta carga, porque la física, al expedir el comprobante, erróneamente se le pide que desglose los conceptos de retención cuando la obligación de la moral es entregar un comprobante de retenciones por el impuesto retenido. Te invito, por favor, a revisar los fundamentos que abordé de una manera un tanto general para profundidad en este estudio. Primeramente, el artículo 113J, ley del ISR respecto a retención.
2. Artículo 113E, párrafo primero en cuanto a los sujetos que pueden optar y las actividades. 3. Artículo 113E, párrafo noveno, ley del ISR respecto a la exención de actividades primarias. 4. Reglas de la resolución miscelánea, la 3.13, las finales, para efectos de la leyenda en el comprobante, en la descripción, para que no se incluya la retención y la moral no efectúe la retención de ISR. En materia de IVA, el artículo 1 para ver cuáles son las actividades que se encuentran grabadas. El artículo primero A para delimitar a las personas morales particulares o privadas, las lucrativas, fracción segunda. También el artículo 3, reglamento ley de IVA para considerar retenciones menores. Por supuesto, el artículo 14, ley de IVA, para distinguir los servicios independientes de los servicios personales independientes. Además, Código Fiscal de la Federación, artículo 16. También el artículo 75 del Código de Comercio y para finalizar el artículo tercero en su párrafo tercero de la ley del IVA para efectos de las empresas del sector público o del gobierno federal que se encuentran obligadas. Recordando que lo que corresponde a entidades federativas, Ciudad de México y municipios están excluidas de la obligación de efectuar la retención del impuesto al valor agregado.